Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Ultimate Level Gaming. Yo soy Ulises. Hoy les traigo una figura que representa a uno de los personajes más importantes del anime, pero en una versión mucho más madura y marcada por todo lo que vivió. Esta es Asuka Langley de el reveal de Evangelion, en una figura a escala 1:7 de Good Smile Company. Vamos a verla de cerca y hablar no solo de la figura, sino de lo que intenta transmitir esta versión más adulta de Asuka. Asuka siempre fue un personaje explosivo, competitivo y orgulloso, que muchos recordamos en la serie original de Evangelion, una piloto prodigio que quería demostrarle al mundo que era la mejor, aunque por dentro estuviera llena de dudas e inseguridades. En Reveal Evangelion, y sobre todo en la parte final de la historia, vemos a una Asuka que ya no es solo una adolescente impulsiva, es alguien que ha pasado por varios impactos, pérdidas, batallas y relaciones bastante complicadas. Esta figura está basada precisamente en esa Asuka más madura, en esa versión que literalmente creció primero y se adelantó a los demás, tanto en edad como en experiencia, y creo que eso se refleja muy bien en la pose, en la expresión y los detalles del traje. Ya desde que la sacas de la caja se nota que no es una figura ligera del catálogo, sino algo más trabajado. No es una pose exagerada ni un ataque espectacular, más bien es Asuka en un momento de calma tensa, el cuerpo ligeramente inclinado, la mirada hacia adelante, como si estuviera tomando un respiro entre todo el caos. Tiene esa mezcla de seguridad y melancolía que vemos en las películas. Ya no es la niña que quiere llamar la atención, es alguien que entiende muy bien el peso de lo que ha vivido, pero que aún así sigue dispuesta a seguir adelante. Y esa sensación es justo lo que hace especial a esta pieza. En la parte técnica, esta figura prepintada completa a escala 1:7, con una altura aproximada de 23 centímetros, contando la base, está producida por Good Smile Company, dentro de la línea de figuras de la serie Rebuild of Evangelion. El material es plástico, el estándar para este tipo de escala, PVC o ABS. El esculpido está a cargo de Kai Sasaki y la pintura la firma Ken, con colaboración del departamento de producción de Good Smile Company. Se nota que hay mucho cuidado en la forma del cuerpo, cabello y el plug suit. Para mí, el punto más fuerte de esta figura es el rostro. La expresión combina muy bien esa mirada brillante pero al mismo tiempo algo triste, como si tuviera mil cosas que decir pero preferiría guardárselas. No es una sonrisa abierta, no es una cara de enojo total, es una expresión intermedia, muy propia de Asuka, de la parte final de Reveal. Esa frase de crecí antes que tú se siente perfectamente en cómo la ves aquí. Ya no es una niña, es una adulta que está viviendo todo desde otra perspectiva, y eso, como fan de Evangelion, se siente muchísimo cuando la tienes en mano. El traje de conexión es otro de los grandes atractivos. Aquí no está intacto, tiene partes rasgadas, zonas donde se ve la piel
a través de las aberturas. También te recuerda que Asuka viene de una batalla muy dura. El trabajo de pintura tiene degradados muy finos, el rojo del traje no es solo un tono plano, hay matices que le dan volumen, reflejos y sombras donde deben estar. La piel también tiene un ligero sombreado, lo suficiente para evitar que se vea plástica. Y las transiciones entre la piel y el traje están bastante limpias, sin cortes bruscos de color. En resumen, el traje de conexión roto, la piel expuesta y el sombreado ayudan a reforzar esa idea de un Asuka que ya ha pasado por todo. En cuanto a la base, es relativamente sencilla, pero creo que eso juega a favor de la figura. No compite por atención con Asuka, sino que la complementa y la deja como el punto focal. Eso hace que se vea muy bien tanto sola como acompañada de otras figuras de Evangelion, ya sea más personajes o incluso algún Eva, si tienen alguno en su colección. A nivel presencia en vitrina, llena muy bien el espacio sin sentirse exagerada. Como siempre, también les comento algunos puntos a tener en cuenta. Hay zonas del cabello que son bastante delgadas, así que mi recomendación es no sujetarla desde ahí cuando la muevan. En figuras con este nivel de detalle puede haber pequeñas variaciones de pintura en líneas muy finas del traje de conexión, aunque en mi copia no encontré nada grave. Aún así vale la pena revisarla con calma al sacarla de la caja. Fuera de eso y en términos generales, se siente como una pieza muy sólida. Entonces, ¿para quién recomendaría esta figura de Asuka Revealed 1 a 7 de Good Smile Company? Si eres fan de Evangelion y en especial de la versión de Asuka que vemos en las películas, esta figura capta muy bien esa etapa más adulta, compleja y vulnerable del personaje. No es una figura llena de efectos locos, pero sí tiene mucha personalidad y un trabajo de esculpido y pintura muy cuidado. A mí en lo personal me gusta verla como un recordatorio de que Evangelion va más allá de los mechas, va de personajes que crecen, se rompen y aún así siguen avanzando. Si les gustó este unboxing y review, déjenme su like y comenten qué otra figura de Evangelion les gustaría ver en el canal, otra Asuka, alguna Rey o quizá un Eva completo. No olviden suscribirse para más unboxings, figuras de anime y contenido de coleccionismo. Yo soy Ulises, este es Ultimate Level Gaming y nos vemos en el próximo video. Chao.